Excelente jornada para cada una de las personas que hacen el favor de sintonizarnos a través de VIE o a través de Vela Típica. Nuevamente, como siempre nos lo piden, Miguel Salinas Chávez, bienvenido, Miguel. Muchas gracias, como siempre un placer estar aquí con ustedes nuevamente ya arrancando las actividades de este 2024 que se ve pues complicado, cuando menos así de arranque. Yo creo que se va a poner peor. Y, por ejemplo, Miguel, antes de entrar al tema precisamente aquí del país, un comentario que se ha venido escuchando, bueno, sobre todo quienes estaban de vacaciones, a lo mejor no prestaron atención, sobre la posibilidad de la anulación de las elecciones, argumentando violencia y argumentando fraude. ¿Qué nos pudiese decir al respecto? Bueno, pues es una amenaza que ha estado latente desde hace mucho tiempo. Básicamente, esta amenaza se activó en el 2021 cuando López Obrador perdió la elección intermedia. Y cuando digo que la perdió, me refiero a que haya ganado algunas de las gubernaturas que estuvieron en juego, pero perdió el control del Congreso y perdió la mitad de la Ciudad de México, que para él era el termómetro de cómo venía el ánimo respecto a pues, la ciudadanía que era como un refrendo, como un referéndum, como una calificación de la gestión de López Obrador en pues esos 3 años, ¿no? Entonces, él ya se dio cuenta, en ese momento él se dio cuenta que había perdido la mitad, cuando menos, de las simpatías que había logrado llevarlo a la presidencia, y eso lo puso pues muy nervioso, ¿no? Y lo puso en un estado ya de fuera o de descontrol completo. Y ahí es donde lanzó este plan siniestro de tratar de evitar hasta donde fuera posible llegar a una elección, a un proceso electoral. O sea, obviamente eso no lo va a decir en las mañaneras todavía, pero el plan está en marcha en cuanto a tratar de descalificar, porque lo han hecho desde hace mucho tiempo al INE como el árbitro pues el garante, o lo que era el garante de unas elecciones limpias. Como eh, hubo una respuesta de la ciudadanía en respaldo al INE, entonces lo que hizo fue tratar de infiltrarlo a través de meter sus fichas en el Consejo General y en el Tribunal Electoral, que básicamente pues es quien controla y quien califica las elecciones. Entonces, al tener las fichas ya prácticamente bajo su control del INE, pues él con eso se garantiza que aunque haya un resultado adverso, pues el mismo INE pueda desconocerlo o anularlas o como sea, y ya él va a quedar simplemente como un observador, entre comillas, ¿no? No es tan sencillo porque obviamente si yo lo puedo ver, obviamente lo ve mucha más gente, y dentro de esa gente pues son los organismos de inteligencia de Estados Unidos que saben que esa es la verdadera intención de López Obrador. Por lo tanto, muchas de las reuniones que han venido sosteniendo las delegaciones de muy alto nivel encabezadas por el secretario de Estado, tanto aquí en México como en Washington, como las que se llevaron a cabo esta semana, van, yo creo que encaminadas a, entre otros muchos temas, o sea, no es el único, pero uno de ellos es que no vaya a meter las manos en el proceso electoral, que deje que las cosas continúen su curso, porque esto fue lo mismo que sucedió en el año 2000 cuando el PRI intentó hacer pues lo que mejor sabía, que era hacer una elección de Estado y quedarse nuevamente con la presidencia, y pues hubo una presión de parte del gobierno de Estados Unidos para impedirlo y pues que hubiera una alternancia. En el 2006 también pues hubo esa eh, reacción de parte del gobierno de Estados Unidos porque veía el peligro de que ganara un López Obrador muy radicalizado. Después ya en el 2018 lo dejaron llegar porque pues lo consideraban como que no era una amenaza real, ¿no? Por todo el desgaste que trae, y se dieron cuenta que pues había llegado mucho más enloquecido de lo como estaba en el 2006. Entonces ahora esa misma estructura se ha puesto en marcha, y me imagino que le ha de estar poniendo los puntos sobre las IES, diciéndole que no puede él impedir o interferir ya lo está haciendo, pero impedir el proceso electoral. O sea, entonces lo que va a hacer López Obrador es tratar de inhibir, de hacer que la gente no salga a votar. Una de esas pues acciones fue precisamente no prolongar el proceso de los nuevos votantes que iban a solicitar su credencial, aun cuando era mucho más la demanda de lo que podía atender el INE,
pues ellos dijeron, pues no me importa, si no alcanzaron a sacarla, no es mi problema y adiós. Y hoy terminó ese proceso, ya a partir de hoy ya no se puede hacer el trámite de sacar una nueva, si se va uno a registrar, si es una reposición, sí se puede, pero a los nuevos votantes ya no les van a permitir tener acceso a este proceso electoral si no se registraron a tiempo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro está el que, bueno, ya teniendo el control de los organismos que se van a encargar de organizar y calificar la elección, pues por eso es que todo ese aparato le está poniendo con lupa todos los actos de campaña de Xóchitl Gálvez para tratar de llegar al punto en el que puedan tomarla fuera del lugar gastando dinero de más o que no haya reportado algún gasto de campaña y con eso pues quitarle la candidatura, que eso es básicamente lo que quisiera. El mundo ideal de López Obrador es que hubiera una única candidata como sucedió en 1976 con José López Portillo, que fue el único candidato, es decir, ocupaba un voto para ganar, el voto de su mamá y con ese ganaba, aunque todo el mundo se abstuviera o votara en contra, pues él con un voto ganaba. Entonces, ese es el mundo ideal que está persiguiendo López Obrador. Entonces va a tratar de sacarla de la contienda si puede. Y si no puede, entonces se va a apoyar de las fuerzas del narcotráfico con las cuales ha hecho pues una alianza perversa para amenazar, amedrentar y atemorizar a la población el día y previo a la elección para que pues no lo hagan. Y él también lo va a utilizar como lo vimos el arranque de este año en Ecuador con la liberación, bueno, no liberación, sino con el escape de un muy peligroso narcotraficante que trabaja para los cárteles mexicanos y todo este proceso de desestabilización que se llevó a cabo en Ecuador es como un laboratorio de lo que podríamos llegar a ver por ahí de mayo, ¿no? De este año, previo a la elección, una situación tan fuera de control que pues sea el pretexto para que López Obrador diga, bueno, no hay condiciones para llevar a cabo una elección, por lo tanto, yo me quedo hasta que haya condiciones. ¿Y cuándo va a haber condiciones? Pues nunca, porque él se va a encargar de que nunca las haya. Entonces aquí vamos a ver la confrontación entre lo que quiere López Obrador y lo que ha querido con esta situación que me preguntaba usted de si se pueden o no llegar a anular, cancelar o suspender las elecciones contra lo que pues, quiere Estados Unidos. Estados Unidos, según veo, ya no quiere más a López Obrador aquí porque le está estorbando para el proyecto del nearshoring, ¿no? El traerse toda esta manufactura de Asia hacia México, o sea, que está ahorita en Asia, pero que la quieren traer a México. Y pues el principal estorbo para las inversiones es López Obrador, porque además le ha entregado el control territorial a los cárteles del narcotráfico y obviamente las empresas norteamericanas no van a tolerar un pago de piso, como lo están teniendo que aceptar muchas empresas mexicanas. Entonces eso llevaría a una situación muy grave. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos dice, mejor nos deshacemos del problema que es López Obrador. Es ahí donde yo creo que va a venir la confrontación y esperemos que termine pues como tiene que ser, con un proceso electoral y que la gente pueda ejercer libremente su derecho a votar y que esperemos que sea una derrota aplastante para Morena y para Claudia Sheinbaum. Es imposible llevarle el paso a las noticias al señor López debido a que ahora salen los escándalos con los hijos, sale que si las fallas en sus obras faraónicas y pues nada más centrarnos en dos comentarios, Miguel, platíquenos su opinión sobre las presiones en contra de Azucena Oresti y la promesa de pensiones al 100% para todas las personas. Bueno, sobre lo de Azucena, yo creo que es muy claro que efectivamente sí fue una censura de parte del gobierno de López Obrador. De hecho, lo había dicho una semana antes cuando hablaba del caso de pues Milenio también, perdón, de Imagen, con Ciro Gómez Leiva diciendo, ¿cómo es posible que no lo puedan meter en cintura? ¿Cómo es posible que los directivos, los dueños, no puedan controlarlo? ¿No? Básicamente es lo que dijo, pero estaba haciendo un llamado descarado y abierto a la censura. Y en el caso de ella, que ha sido una crítica pues muy mordaz al gobierno, señalando pues obviamente, pero además lo fue también de Peña Nieto y lo fue también de Calderón y de Fox, o sea, no es que su crítica se haya centrado o haya iniciado a partir del gobierno de López Obrador. Ella ha sido una periodista pues muy ácida en el sentido de que pues siempre ha estado criticando al gobernante en turno, ¿no? Puede ser un estilo que incomode y que incluso hasta pueda parecer medio
confrontativo, ¿no? Con el gobernante en turno, pero pues así ha sido. A diferencia, por ejemplo, de cómo fue, bueno, Carmen Aristegui, que pues obviamente siempre atacó a los opositores de López Obrador y a López Obrador le dio micrófono abierto y cuando llegó pues trató de apoyarlo hasta donde se pudo, pero cuando se vio obligada por su propio público a empezar a criticarlo, pues se le echó encima López Obrador. Bueno, en el caso de Azucena, pues era mucho más notoria la animadversión que se tenían mutuamente y él influyó en sacarla de Milenio. Y el problema fue que el grupo Milenio, o sea, el medio de comunicación, al aceptar esta condición de censura, pues prácticamente le entregó la cabeza, su propia cabeza a López Obrador. Y quién sabe en qué vaya a parar esto, porque no se va a detener. Si ya obtuvo este preciado trofeo de la cabeza de ella, pues va a querer hacer más todavía y restringir y meterles más censura. Él, López Obrador, pues es un enemigo de la prensa libre, ya sea de los medios tradicionales de comunicación o de canales alternos, ¿no? En las redes sociales o en otras plataformas como esta en la que estamos transmitiendo. Entonces, pues él sabe que la mayoría, yo diría el 90% de los medios de comunicación, pues son muy críticos con él y le han señalado todas las estupideces que ha hecho, pues porque obviamente, pues esa es la labor de los medios de comunicación y solamente un 10% más o menos lo alaba y lo aplaude. ¿Por qué? Pues porque son los que están a sueldo y están en la nómina del gobierno y pues es su obligación aplaudirle, ¿no? Las insensateces que dice o que hace. Y la otra, pero que él se sacó de la manga con la idea de quedarse con ese gran cantidad de dinero que más o menos, según por ahí vi, creo que eran 5 o 6 billones de pesos, o sea, 5 o 6 millones de pesos. Eso equivale, creo que son 6 al presupuesto completo del gobierno, por ejemplo, del año 2021, 22, era el tamaño, ese es el tamaño de todo el presupuesto federal, es lo que se quiere robar López Obrador, con el argumento del pretexto de decir, no, es que como no los indemnizan, es decir, no los pensionan a los trabajadores con el 100% de su sueldo, pues yo voy a hacerles justicia. El asunto es que en el momento de supuestamente hacer justicia, pues él les va a robar el ahorro de toda la vida y va a hacer un borrón y cuenta nueva para decir, bueno, a partir de que te retires, pues ya empiezas a recibir tu pensión, no lo que ya hayas acumulado para tu retiro, ¿no? Eso es la trampa que quiere hacer López Obrador. Aquí el asunto es que todas las reformas que lanzó en paquete como esta, como la desaparición de los organismos autónomos y como la reforma al Poder Judicial, son simplemente pues sus bueno, más bien sus malos deseos. Las intenciones que él le puso como iniciativa al Congreso, que sabe que no, pues no van a prosperar porque no tiene el número de votos suficientes para hacer cambios en la Constitución. ¿Por qué lo hizo? Simplemente para dejar un antecedente y él le está apostando a que en la elección de junio él vuelva a ganar la mayoría calificada en el Congreso y entonces va a tener una ventana de tiempo de un mes, es decir, a partir del 1 de septiembre que sesiona el nuevo Congreso y él se va el 1 de octubre. Entonces, en ese mes, él creo que está pensando, calcula, que le va a alcanzar el tiempo para poder aprobar todas estas reformas y echar la mayoría que él cree que pueda llegar a obtener de Morena y sus aliados para conseguir estas reformas perniciosas. Esperemos, por lo tanto, que no se dé el caso y que pierda el Congreso como lo perdió en el 2021. Es decir, esto yo creo que ya nos marcaba una tendencia, pero en el 2021, pues ya ahora ya parece demasiado lejos. No había pasado tantas cosas como hemos visto de la delincuencia desatada por todos lados, las masacres y todo este proceso, bueno, todo lo que vimos de Acapulco y otras cosas más que le han sumado y además todavía no se había hecho público pues estos escándalos de los cuales se ha encargado el medio encabezado por Carlos Loret de Mola de sacar a la luz, que es interesante este tema porque estamos viendo ahí una filtración masiva de información de llamadas telefónicas de círculo más cercano a López Obrador. Y Carlos Loret ha dicho que tiene 40 horas de grabación y de esas 40, yo creo que en los 3 capítulos que ha soltado habrá revelado alrededor de 10 minutos o menos. 10 minutos de 40 horas, o sea, imagínense todo lo que tiene guardado, porque obviamente no iba a soltar
la artillería pesada ahorita, esa la va a reservar para soltarla en mayo, en el momento que calculen, no él solamente, sino la gente que orbita en torno a él, que es cuando puede hacer más daño, es cuando le van a soltar. Y yo me imagino que si tienen grabaciones de los amigos de los hijos y tienen grabaciones de su hombre más cercano, pues su brazo derecho, ¿no? En cuanto a la ayudantía, yo creo, casi podría adivinar que tienen grabados a los hijos también. Eso me imagino que lo vamos a escuchar, o al mismo López Obrador. ¿Quién pudo grabar esto? Pues solamente hay tres opciones. O fue una grabación interna de los servicios de inteligencia internos del gobierno, de gente que está harta de ver toda la cantidad de tropelías y de delincuencia que están permitiendo el gobierno y que está tolerando y promoviendo el gobierno del López Obrador. Y pues quiso dar este golpe tremendo. Otra fuente podría ser el ejército, que es el encargado de la seguridad y de hacer las labores de inteligencia, porque ya en los Guacamaya Leaks que se hicieron públicos en septiembre del 2022, vimos precisamente que esta información solamente podía venir de dentro y era información tan comprometedora y tan selecta que solamente tenía acceso a ella el ejército. Y la tercera fuente por la que podría venir estas 40 horas de grabación que le hicieron llegar a Carlos Loret serían por los órganos de inteligencia de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cualquiera de estas tres fuentes tienen descompuesto a López Obrador, porque si fuera una filtración interna, no sabe por dónde salió y sabe que no la va a poder detener, porque ya está hecho el daño. Es decir, no es que esté en proceso de grabación, esas grabaciones ya están hechas y entregadas. Si fue el ejército, pues él lo pone a temblar porque sabe que no cuenta con ellos y que en cualquier momento el ejército pues lo puede poner a disposición de la justicia. Y el tercero, que si fue el gobierno de Estados Unidos o los organismos de inteligencia, también sabe que ya le amarraron las manos para que él pueda, es como el aviso, decirle no te vas a reelegir, no vas a imponer a tu candidata y vas a enfrentar a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que por eso para él ha sido tan desquiciante el saber que existían estas grabaciones y que además están en poder de su peor enemigo en cuanto a los medios de comunicación y que pues no sabe qué tanto más daño va a sufrir por todo lo que tengan ahí guardado que lo van a hacer público.